necesitamos a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa La Palabra de Su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. La Palabra de Su Gracia, con el pastor Juan Cano. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Solo la gracia que uno mismo ha experimentado es la gracia que va a reconocer en otras personas. Hace años me pasó una cosa que me dio una lección, que me enseñó algo y me dejó comprender algunas cosas mejor. Me prestaron y luego quisieron regalarme un coche. Algo que honestamente no importa qué marca, mientras tenga 4 ruedas y un volante, todo está bien. Mientras me lleve al lugar, no importa. Pero este matrimonio me dijo: pastor, le queremos regalar un coche bueno y no lo que usted lleva. Bueno, honestamente el mío siempre arrancaba por la mañana y todo, pero bueno. Y me regalaron un BMW. Un BMW de una gama alta, que al fin y al cabo solo lo conducí 2 semanas, creo, máximo 2 semanas. Y lo interesante de ese coche, no que era algo de lujo, lo era, pero no me importaba tanto, era el color y era raro, era oro, parecía como oro. Y yo nunca en mi vida había visto un coche de oro. Cuando yo tuve ese BMW en color de oro, de repente se me abrieron los ojos para ver todos los otros coches en el tráfico que tenían el mismo color de oro. Nunca me había fijado que un coche podía ser de oro, o por lo menos tener color de oro. Pero de repente, todo coche que era de oro, si era un Rolls Royce, si era un Mercedes o cualquier gama, me di cuenta cuántos coches había de oro. ¿Por qué nunca me fijé en ese color? Porque nunca lo tuve. Aquí en la carta de los Hechos, capítulo 11, Barnabás, el hijo de la consolación. Bernabé se traduce el hijo de la consolación. Dice la Biblia que cuando llegó a un lugar y vio la gracia. Momento, ¿cómo que vio la gracia? La gracia del Señor es como el viento. No se ve, pero se puede ver lo que mueve. El viento en sí no lo puedes ver, pero sí puedes ver lo que mueve, lo que hace. Lo mismo es la gracia de Jesucristo.
Parece ser invisible, pero es presente. Tan presente que Salmo 33:5 y Salmo 119, versículo 64 dicen que toda la tierra está llena de la gracia. La gracia de Jesucristo. Nosotros cristianos que creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, descubrimos que a Dios el Padre, a nuestro querido Padre eterno, que nos hizo sus hijos, sus hijas, a través de su magnífico Hijo Jesucristo. Dios el Padre en la Biblia, en primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 10, es llamado el Dios de toda gracia. Toda la gracia proviene de Dios el Padre. La gracia, esa infinita, casi imposible de poder explicar la gracia. La gracia de Jesucristo, si no se experimenta, nunca se va a comprender. Esa inmensa gracia por la cual el apóstol Pablo dice en segunda carta de Corintios 13:14, que la gracia esté con nosotros, la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es toda su vida, su obra, su autoridad, su poder, la razón por que Él vino a la tierra. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios el Padre. Es la única puerta que se nos abre en la eternidad. Jesucristo, Él contiene la luz que alumbra el interior de un ser humano. Él es la luz del mundo. Jesucristo, Él es el Mesías. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados, para traer el reino, para destruir las obras del diablo, para enseñarnos, como dice primera carta de Juan, capítulo 1:5. Y este es el mensaje, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Jesucristo es la persona más bella y más importante de toda la historia del ser humano. En Jesucristo nosotros encontramos todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Paz con Dios el Padre a través del perdón. Paz con nosotros mismos y paz con nuestro próximo. Y Jesucristo, Él vivió la vida perfecta para que nosotros, a través de Jesucristo, tuviésemos de nuevo acceso a esa vida, a esa relación con Dios el Padre a la cual nosotros fuimos creados. Dios el Padre nos ama. Dios el Padre nos aprecia. Dios el Padre es bueno. Para siempre su gracia. Nos ama con un amor eterno.
Y Él todo el tiempo nos quiso atraer. Pero no era posible, porque nuestra naturaleza y la suya no era compatible. Y porque nosotros no nos pudimos acercar a Él. Dios, Adonai Eloheno, Dios el Eterno, el Olam, Él envió a su Hijo Jesucristo, ya que nosotros no nos pudimos acercar. El eterno Dios, el único Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre envió a aquella persona que en el cielo le llamaban el Verbo, Logos en griego, Dabar en hebreo. Y de repente estaba tan cerca. Dios, Elohim, estaba tan cerca que de repente sonó en la tierra un nuevo nombre: Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesucristo, Él vivió como modelo para nosotros esa vida eterna, perfecta, santa. Adán, él provocó con su vida que todos nosotros estuviésemos contaminados por el pecado, alejado del amor de Dios, de su presencia. Pero Jesucristo provocó lo contrario. El primer Adán nos separó. El segundo Adán nos acercó. El primer Adán trajo oscuridad. El segundo Adán es luz. El primer Adán abrió la puerta a la muerte. El segundo Adán, como Jesucristo es llamado, es la vida eterna. Y Jesucristo nos dejó aquí en la tierra un regalo. Y en ese regalo, Él metió todo lo que nosotros necesitamos. El regalo que contiene la vida eterna, el regalo que contiene la salvación, el regalo que contiene la restauración de nuestra relación con Dios el Padre, ese regalo que contiene la justicia eterna y la única que es válida en el cielo. Ese regalo contiene la santidad. Y ese regalo contiene la vida perfecta. ¿Cuál es el regalo? Ese regalo, la Biblia le llama la gracia del Señor Jesucristo. Sin esa gracia, es imposible vivir con Jesucristo. Porque tienes que imaginarte que lo que es para los peces, el agua, es para nosotros la gracia. Saca a un cristiano de la gracia y ya está bajo condenación y maldición y oscuridad. Pero nosotros, por la gracia de Dios, fuimos acercados a vivir esa vida con Él.
Eso es la gracia. La gracia de Jesucristo, como dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, todas las mañanas, esa gracia que necesitamos se renueva con una fuerza que nosotros no tenemos idea. La gracia del Señor todas las mañanas es nueva. Cuando Bernabé llegó a ese lugar y vio la gracia, algo que luego el apóstol Pablo, él experimentó con los apóstoles. En la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice que cuando se encontró con Jacobo, con Pedro y con Juan, que ellos reconocieron la gracia que me había sido dada. Y lo mismo que la gracia en una persona se puede reconocer, la gracia se puede reconocer también en lugares. Hoy en esta enseñanza que me encantaría enviarte, porque es de suma importancia para tu futuro, esta enseñanza, que se llama el lugar de su gracia. ¿Cómo se identifica un lugar donde hay gracia? Porque si no hay gracia, no hay futuro para ti, no hay perdón. Porque donde no hay gracia, mayormente actúan poderes de la carne, poderes religiosos diabólicos muchas veces. El lugar de la gracia es el lugar para el cual tú y yo fuimos creados. Me encantaría enviarte esta enseñanza, el lugar de su gracia. Si tú dices, pastor, yo quiero esta enseñanza, entonces mira, te recomiendo, coge tu teléfono ahora y envíame un mensaje a este número que te voy a dar, al 618 593 588. Toda linda persona que diga, pastor, yo quiero esta enseñanza, esta predicación sobre el lugar de su gracia, porque te garantizo que te va a maravillar su palabra. Envíame un mensaje. Todos los que deseáis tener esta enseñanza, y marca en tu teléfono este número: 618 593 588. Ahora después lo repito de nuevo. ¿Cuál es el lugar de su gracia? ¿Cómo reconoces? ¿Cuáles son los indicativos que uno puede observar si está en un lugar lleno de gracia? O si tienes a una persona llena de gracia delante tuya. ¿Cómo se puede reconocer si estás en un lugar correcto? Con las personas con la correcta actitud. ¿Qué significa estar en un lugar donde se percibe la gracia? Para eso tenemos que saber
la importancia de la gracia en nuestra vida. Tenemos el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Pero luego existen ciertas palabras del Señor Jesucristo que Él dijo desde el cielo. Todo lo que leas, los 4 evangelios, lo dijo Jesucristo en Galilea, en Idumea, en Judea, Jerusalén, Cana, Nazaret, Cafarnaum, Magdala, Gadara y otros sitios. Pero hay ciertas palabras que Jesucristo pronunció desde el cielo a la tierra. Detrás de su resurrección, en la carta de los Hechos 9, le dijo al apóstol Pablo que duro era dar goces contra el aguijón. Y luego, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, 9, Jesucristo desde el cielo, el lugar donde Él ahora está, cuando el apóstol Pablo 3 veces le pidió ayuda, Jesucristo cada vez le contestó, no una vez, cada vez: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué aprendemos de ahí? Que Jesucristo en el cielo, para Él, su gracia es lo más importante en toda la tierra. Él no le dijo al apóstol Pablo: mi poder, mi autoridad. No. Ese poder se desarrolla en nuestra debilidad. Pero ese poder viene por la gracia de Jesucristo. Esa infinita, eterna gracia. En un lugar donde hay gracia presente, se percibe la presencia del Señor, su amor, su obra, su salvación. En su gracia encontramos esa presencia del Dios vivo. ¿Sabías, querido oyente, que nadie en esta tierra, ninguna otra religión, puede decir que tiene la presencia de aquel en quien cree? Jesucristo nos prometió: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su gracia encontramos su presencia. En su gracia encontramos la vida. En su gracia encontramos el propósito de nuestra vida. Es imposible ser cristiano sin la gracia. Si intentas ser una persona legalista, religiosa, antes o después, como dice la carta de los Hechos capítulo 15, vas a sentir una carga, un peso que te va a quitar el gozo, te ahoga, te aplasta. Si no vives realmente, completamente bajo la gracia, vas a morir espiritualmente, emocionalmente. Puede decir que digas que eres cristiano, pero no sientes ese gozo que te inspira, te anima, ese fuego del Espíritu Santo de Dios. No en tus emociones, que también está bien,
sino ese fuego eterno, esa llama de fuego que da testimonio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el que no vive bajo la gracia, antes o después morirá bajo la ley. Y lo digo lamentablemente conociendo muchos ejemplos a lo largo de los años. Yo me convertí en una iglesia evangélica en Alemania y al principio, cuando entramos ahí con ese primer amor, lleno de fuego, lleno ese cariño, ese fuego que no se puede explicar, ese primer genuino, inocente amor, me dijeron, nosotros somos libres. Y yo sabía que era verdad, pero con el tiempo me di cuenta que tan libres no eran. Porque habían sustituido la gracia de Jesucristo por leyes humanas, reglas, estatutos, que no tienen que ver nada con la Biblia. Vestiduras, cómo te tenías que comportar. Todo eso se aprende en la relación con el Espíritu Santo. Pero en esa iglesia, de principio te decían cómo te tenías que vestir. ¿Qué pantalones de pinza? Decían, era del diablo. Yo honestamente no sabía que el diablo llevaba pantalones de pinza hasta ese día. Y ciertos zapatos tampoco podía llevarlos, porque eran del mundo. Y yo miré para abajo y me dije, ¿el mundo lleva estos zapatos? Y muchas cosas más. Reglas humanas que a mi alrededor, no en mí, porque el Señor me protegió de una forma inexplicable. Hace tiempo, la secretaria que tenía yo, que ya casi tendrá 75 años mínimo, sí. La última vez que le vi me dijo, pastor, nunca he comprendido cómo Dios siempre le ha protegido a usted de todas estas cosas. ¿Qué pasó? Pasó lo que le pasó a las iglesias de Galacia. Empezaron por la gracia en el Espíritu y ahora poco a poco todo estaba cambiando. Querían terminar por la ley. No la ley de Moisés, sino las leyes que ellos se ponían. Cómo tenías que adorar, cuánto tiempo tenías que orar, cómo te tenías que vestir. Y poco a poco vino un control. Controlaban la gente. Controlaban si diezmaban o no. Le llamaban la atención. Querían controlar incluso lo que tú podías ver en la tele, ¿no? Y poco a poco yo veía y observaba como el fuego en las personas se apagaban. En mi vida fui protegido por esa profunda, íntima relación que yo tenía con el Señor. Y yo me di cuenta, esta no es la vida de Jesucristo. Esto es pura religión.
Y sabes, querido oyente, yo quiero de todo corazón, yo anhelo, yo le deseo de todo corazón que no esté bajo esa presión, esa carga religiosa de condenación, porque usted y yo podemos vivir bajo la gracia. Pero hay tantas leyes humanas, incluso en algunas iglesias, que te preguntas, Señor, ¿pero no es verdad lo que dice Romanos 10:4? ¿Jesucristo es el fin de la ley? Parece que terminaron con una ley y empezaron con otra. Querido oyente, de todo corazón, para la libertad Cristo le hizo libre. Claro, nadie que de verdad es libre quiere ir de nuevo, como dice segunda carta de Pedro 2:22, a revolcarse de nuevo en ese lodo, en ese barro del pecado. Una persona que recibió la gracia, la verdadera gracia de Jesucristo, es transformada por el poder de la gracia. Es su gracia la que nos santifica. Esa pureza interior. Como esta mañana. Me levanté por la mañana. Ay, Señor, hacía un frío que daba miedo. Bueno, a esa temperatura ni los demonios salen. Salí para afuera. Sentí su presencia, su santidad que me traspasaba. Es un privilegio poder vivir bajo la gracia. Algunos dirán, pastor, ¿quiere que viva en el Shabbat todos los sábados? Si quieres, hazlo. Pero no es ninguna regla del Nuevo Testamento. Pastor, y si quiero ponerme esta vestidura, si tú quieres, hazlo. Pero no lo obligues a los otros. Bajo la gracia de Jesucristo, todos tenemos un trato muy especial, individual, íntimo, interno, a través del Espíritu Santo. Bajo la ley de Moisés y del legalismo, en algunos lugares es la letra la que te guía. Bajo la gracia es el Espíritu Santo. ¿Qué son características donde te das cuenta que hay una persona de gracia delante tuya? ¿O que tú estás en un lugar de gracia? Porque lo peor es pensar que vives en la libertad. Estás encerrado en una cárcel religiosa. Y toda iglesia que no vive de la frescura, del amor de Dios, de su gracia, antes o después, se convierte en un lugar legalista. Y eso se reconoce. ¿Cómo? La gente se va. La presencia del Señor se va. No hay crecimiento. Hay un control, condenación. Y querido oyente, déjame darte ciertos indicativos para reconocer un lugar de su gracia. Donde hay gracia, hay perdón. Porque sabemos que todos podemos fallar. Donde hay gracia,
de Jesucristo hay paciencia. La paciencia es la presencia, es el testimonio que la gracia está presente. Donde hay gracia, hay fe. Fe para las cosas del Señor, pero también fe para tu familia, para tu situación. Donde hay gracia, hay amor, verdadero amor. De verdad, se percibe. No es un amor fingido, no es un amor solo con una sonrisa, es un verdadero amor. Donde hay gracia, hay restauración interior en tu corazón, pero también en relaciones. Y donde hay gracia, está la herencia espiritual. Es interesante. Y existen 4 pasajes excelentes sobre nuestra herencia espiritual que se encuentran en Jesucristo. Hay 4 versículos en el Antiguo Testamento que lo dicen y 3 en el Nuevo que lo revelan. Salmo 16:5 dice que el Señor es la porción de mi herencia. En español dice en castellano, en la Reina Valera, el Señor es la porción de mi herencia. Esa palabra porción se usó cuando Josué repartió la tierra prometida y le dio, por ejemplo, a Manasé un lugar, a Yehuda, así se llama Judá en hebreo, Yehuda, en otro lado, a Efraín, en otro lado. Pero dice la Biblia que el Señor es nuestra herencia. Cuando uno conoce a Dios, profundamente se da cuenta que Él es el tesoro de todo. Salmo 73 lo dice lo mismo. Dice que el Señor, Él es también la parte de nuestra herencia. Lo podemos leer en versículo 26. Mi porción es Dios para siempre, mi herencia. Job 22, versículo 25 lo dice. Y Lamentaciones, esa impresionante carta de las Lamentaciones, también lo dice en capítulo 3, versículo 24. Dice que el Señor es mi porción. Señor es mi herencia. Donde hay gracia, hay acceso a la herencia, como dice Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder de sobreedificaros y daros herencia. Es la gracia que te da herencia, es la ley que te provoca deudas espirituales. Donde hay gracia, hay herencia, en toda forma, en todo aspecto. Donde hay gracia, hay esperanza. Hay esperanza viva. Donde hay gracia, hay crecimiento. Como dice el apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, creced en la gracia. Donde hay gracia de Jesucristo, hay sanidad. Yo muchas veces he oído decir esto. Voy a orar una noche entera, voy a ayunar, voy a hacer una vigilia, voy a orar, voy a doblar rodillas para recibir un milagro del Señor. Bueno, todo eso es bueno. Pero si eres guiado por una
inquietud religiosa que te lo tienes que ganar, te vas a cansar. El día que el Espíritu Santo permita esta revelación en tu corazón, que eres una hija y un hijo de Dios, y que Dios el Padre lo único que quiere estar contigo, y que todo lo recibes como un regalo. Pedid y se os dará, dijo Jesucristo, pedid. No es tu esfuerzo religioso el que atrae los milagros, la ayuda. Es tu relación con el Señor. Si estás enfermo, querido oyente, si está enfermo, quiero decirle de todo corazón ahora, pídele al Señor Jesús, Señor Jesús, sáname, Señor. Y ya está. No tienes que poner una vela, no tienes que doblar rodillas. No es eso. Bajo la gracia, tus oraciones alcanzan a Dios tan rápido que se cumple lo que dice la Biblia. Antes de orar, yo ya lo cumplí. Bajo la gracia, el Señor te dará trabajo, te hará prosperar. Cuando yo hablo de prosperidad, no hablo de tanto dinero que nunca tengas que trabajar. No. Perdona. El dinero que quiere quitarte del trabajo es para mí algo diabólico, porque el trabajo es un regalo de Dios. El ser humano le es necesario trabajar. El trabajo es muy importante, pero tienes que amar lo que haces. El otro día preparé una predicación sobre un estudio bíblico sobre el amor al trabajo. Algo que es bueno. Sin exagerarlo, es bueno. Donde hay gracia, hay gozo, porque sientes que esa carga se ha ido de tu hombro. Donde hay gracia, hay verdadera adoración, una profunda adoración. Donde hay gracia, hay oración verdadera, poderosa. No una lamentación. La religión quiere provocar lamentos, pero donde hay gracia, hay una gran confianza que Dios el Padre va a oír tus oraciones. Donde hay gracia, hay una palabra fresca en la iglesia que alcanza los corazones, sana el alma, restaura familias, echa a los demonios fuera. El reino de los cielos que es gobernado por el trono de la gracia, en el cual el Señor Jesucristo se ha sentado. Jesucristo está sentado sobre el trono de la gracia. No es que el trono estará ahí volando solo. No. Jesucristo se sentó sobre el trono de la gracia. Donde hay gracia de Jesucristo, hay un despertar, un avivamiento, una frescura. Me acuerdo en Alemania, cuando oraban y oraban, vamos a orar que venga un avivamiento. Estamos buscando un avivamiento. Y yo también oré, pero en un momento me dije, de nuevo había una presión, una religiosidad. Y hicieron unas pancartas que ponía, buscamos avivamiento.
Y la verdad que es bueno si no está viva. Pero en un momento me vino a la mente que Jesucristo lo único que me pidió era que buscara el reino, no el avivamiento. Que es bueno, querido oyente, que el Señor te unge, te bautice, es precioso. Pero si tú ahora de nuevo entras en un ciclo religioso, no. Donde hay gracia, hay avivamiento. Porque tienes que saber una cosa, que el Espíritu Santo todo lo hace por la gracia. Donde hay gracia hay un renuevo en tu relación con el Señor. Y si has perdido ese fuego, si eres cristiano, has perdido ese fuego, ese primer amor, hazlo como dijo Jesucristo a la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Regresa a tu primer amor. ¿A quién? Aquel que te amaba. Quiero preguntar una cosa, querido oyente. ¿Cómo era al principio tu relación con el Señor? ¿Te acuerdas? A lo mejor algunos de vosotros se acuerdan conmigo. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvado? No tenías idea de la Biblia. No sabías que eran 66 libros. Pensabas que era uno. Luego te dijeron que eran 2 testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y luego poco a poco te enteraste. Pero una pregunta. ¿Te acuerdas de ese fuego, de esa pasión, de ese brillo en tus ojos? ¿Te acuerdas? Donde las cosas eran fáciles. A eso voy. Con el tiempo en Alemania, todo era tan difícil. Todo era complicado. Un día, yo, de todo corazón, oraba por enfermos y podía ver la gracia del Señor sanando a los enfermos, pero total. Y un día me vino un anciano, muy religioso, y me dijo, no, así no funciona. Antes que ores por alguien, tienes que hacer los 5 pasos del perdón. Y yo dije, ¿what? ¿Qué 5 pasos? Me acuerdo solo los primeros 3, los últimos 2 ni me acuerdo. Y digo, tienes que mirar si hay maldiciones en su vida. ¿Y cómo quieres que lo haga? Luego tienes que ver si tiene rencor, si no ha perdonado a otros. Y tercero, tienes que mirar si hay pecado escondido en su vida. Os digo una cosa, punto 4, punto 5, ni me acuerdo. De repente, yo intenté hacer los 5 pasos del perdón para sanar los enfermos, pero ni me acordaba del punto 4 en 5. ¡Qué vergüenza! Pues me la tuve que montar. Y de los 5 convertí 3. Y dije, hay 3 pasos. Me dijeron, ¿3? Sí. Uno me dijo, pensaba que eran 5. No. Hoy son 3. Hoy son 3, punto. Y pasé los 3 pasos con él y no se sanó. Esa fe genuina, esa fe inocente se me fue. ¿Y tú te crees que el Señor tuvo que venir de nuevo y quitarme esa carga religiosa
y decirme, hazlo como lo hiciste al principio, confiando en mí, no en tus oraciones. Y me pude despojar de ese peso religioso que hace todo tan complicado. Querido oyente, el lugar de su presencia es el lugar de su gracia. Mira lo que dice el Salmo 16 cuando termina. Mira cómo termina diciendo: Él me mostrará la senda de la vida, que es Jesucristo. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias, no dolores, delicias, a su diestra para siempre. Impresionante promesa. Me llenarás de alegría, dice una traducción. Donde hay gracia, hay alegría, hay humor. La gente le encanta venir a la iglesia. Hay mucha alegría, gozo, libertad. Hay gran alegría en tu presencia, querido Padre, porque es la presencia que nosotros podemos gozarnos por la gracia. Padre, yo bendigo a cada linda persona que me está oyendo, que tu gracia les alcance, les rodee. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrale gracia en su vida, en sus matrimonios, en sus familias. Porque solamente la bondad y la gracia nos seguirán todos los días. Padre, eres el Dios de toda gracia. Señor Jesucristo, eres el Señor de la gracia. Y Espíritu Santo, eres el Espíritu de la gracia. Y gracias, Señor Jesús, que tu gracia, tu presencia, tu amor rodea a todas nuestras familias. La gracia del Señor Jesucristo. Padre, muestra tu gracia sobre toda esta nación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú dices, querido oyente, me encantaría tener esta enseñanza, coge tu teléfono y marca 618 593 588. Repito, 618 593 588. Que el Señor Jesucristo os guarde y os bendiga. Con vosotros, Pastor Juan Cano.